en lo profundo de la región ocupada de Donetsk, donde Rusia creía que estaba fuera del alcance de cualquier ataque y protegida como una fortaleza inexpugnable. La unidad de drones de élite Rubicon operaba en silencio lo que Moscú consideraba irreemplazable, un sistema construido durante años que combinaba tecnología, datos y los mejores operadores para mantener la ventaja UAV frente a Ucrania, pero todo se derrumbó en una sola noche cuando el 8 de marzo de 2006 toda esa ilusión fue aplastada por Ucrania en una sola noche, cuando las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania, OSSO, anunciaron en Telegram que habían llevado a cabo un ataque profundo en esta misma zona y destruido una instalación clave de Rubicon con la declaración oficial. Los drones de largo alcance de la SO atacaron la base del Centro Tecnológico Secreto de Drones No Tripulados Rubicon de Rusia y los elementos de control de esta unidad. Además, el Centro de Coordinación de las Unidades de Sistemas No Tripulados del enemigo también fue atacado en la ciudad ocupada. Y eso significa que Ucrania no solo golpeó un objetivo cualquiera, sino que golpeó directamente el centro de operaciones, el cerebro que coordina toda la actividad UAV de Rusia en Donetsk. Un golpe preparado con tanta meticulosidad que resultó casi perfecto cuando los drones de largo alcance de Ucrania penetraron profundamente en la retaguardia que Rusia creía segura. Superaron las capas de defensa antiaérea, se acercaron al objetivo con una precisión fría y luego realizaron múltiples ataques consecutivos contra el mismo complejo. No una sola vez sino repetidamente, golpe tras golpe para asegurar que no quedara nada, con el video publicado por la SO que muestra claramente cómo los UAV ucranianos bloquearon el objetivo. Se lanzaron y impactaron múltiples edificios en la zona, creando explosiones en cadena e incendios violentos que convirtieron toda la instalación en un mar de fuego, cada estructura colapsando bajo la presión de los golpes calculados. Y lo importante aquí es que Ucrania no se detuvo en golpear, sino que fue más lejos. Destruyeron de manera sistemática. Aseguraron que la capacidad de Rubicon en este punto fuera borrada por completo, al mismo tiempo que ampliaron la campaña hacia objetivos logísticos cuando los depósitos de municiones y puntos de concentración de suministros en Bizne, en el Oblast de Donetsk, también fueron alcanzados, cortando el suministro y dejando todo el sistema circundante en estado de parálisis. Mientras que fuentes indican que la red de resistencia ucraniana dentro de la zona ocupada jugó un papel clave al proporcionar inteligencia, ayudando a identificar con precisión la ubicación y el momento del ataque, convirtiendo lo que Rusia intentaba ocultar en un objetivo completamente expuesto. Este es el boletín de Military Insight. Suscríbete para seguir más análisis candentes del campo de batalla. Rubicon no es una unidad de drones común, sino el cerebro de la guerra UAV. Una fuerza de élite construida deliberadamente para convertir la ventaja tecnológica en poder real en el campo de batalla, donde los mejores operadores, los sistemas más avanzados y las tácticas más efectivas se reúnen en una máquina de guerra que funciona continuamente. The Kyiv Independent describió Rubicon con 3 palabras que no podrían ser más precisas: deadly, elite and scaling. Porque esta unidad no solo es peligrosa, sino que se está expandiendo rápidamente, convirtiéndose en una de las herramientas más efectivas que Moscú tiene para presionar a Ucrania. Pero lo que hace que Rubicon sea realmente aterrador no es la cantidad de drones que opera, sino la forma en que opera como un ecosistema completo, donde los datos del campo de batalla se recopilan, procesan y convierten en ataques precisos en muy poco tiempo, ayudando a Rusia a optimizar toda la cadena de operaciones UAV. Y en ese sistema, Rubicon juega el rol central de coordinación, convirtiendo operadores dispersos en una fuerza unificada, organizada y extremadamente efectiva. Especialmente porque esta unidad se especializa en cazar a los controladores de drones de Ucrania. Una táctica cruel pero inteligente, destinada a romper directamente la ventaja UAV que Kyiv ha construido. Y los números lo dicen todo cuando solo entre febrero y noviembre de 2020, Rubicon aumentó el número de ataques de 50-13 a 2,56 por mes. Un crecimiento explosivo que muestra que no es una unidad experimental sino una máquina de guerra funcionando a plena capacidad, alimentada por recursos enormes, ya que según Euromaidan Press, Rubicon cuenta con alrededor de 5.000 personas y recibe un fuerte apoyo financiero del Estado ruso, lo que les permite experimentar, mejorar e implementar continuamente nuevas tácticas. Pero precisamente en este punto, la dependencia de Rusia de Rubicon también se convierte en su punto débil mortal, porque el poder de esta unidad no radica solo en el equipo sino en las personas, en la experiencia acumulada en miles de horas de operación y cientos de campañas reales, algo que no se puede reemplazar solo produciendo más drones o transfiriendo tropas de otros lugares.
Y esa es la razón por la que Rusia intentó mantener en secreto absoluto las instalaciones de Rubicon en la Donetsk ocupada. Porque sabían claramente que si estos centros eran descubiertos y destruidos, no solo se perdería una base, sino que todo un sistema quedaría paralizado, toda una ventaja estratégica sería borrada. El ataque de Ucrania contra Rubicon es un golpe frío y preciso destinado a aplastar todo el sistema de guerra con drones que Rusia había construido con tanto esfuerzo, porque Ucrania no eligió un objetivo fácil, sino el más importante, golpeando directamente la cadena de operaciones de Rubicon de principio a fin, y tan pronto como el componente de mando y control fue destruido, Rubicon perdió inmediatamente la capacidad de coordinar las misiones UAV, convirtiendo una fuerza que se consideraba deadly, elite, en Scaling, en un sistema desorganizado incapaz de reaccionar, mientras que el golpe al centro de coordinación UAV en Donetsk cortó por completo los enlaces entre las unidades de drones rusas, dejando a los operadores que antes funcionaban como una máquina sincronizada ahora aislados, desconectados y sin efectividad. Y Ucrania no se detuvo en paralizar el mando, sino que continuó asfixiando la logística, cuando los depósitos de municiones y las instalaciones de apoyo fueron alcanzados, dejando a Rubicon sin capacidad para mantener el ritmo de ataques que había aumentado de 53 a 2.256 por mes en 2025, un número que antes mostraba poder abrumador, pero ahora se convierte en prueba del grado de dependencia de Rusia de un sistema vulnerable. NTChiv Independent señaló que Rubicon se especializa en cazar a los controladores de drones de Ucrania, una táctica destinada a eliminar directamente la ventaja UAV de Chiv, pero con un solo golpe. Ucrania invirtió la situación, convirtiendo al cazador en presa, reduciendo la presión sobre sus propias unidades de drones y ampliando el espacio de operaciones en el frente. Ucrania hizo lo que Rusia no pudo impedir. No solo encontró lo que Moscú intentaba ocultar, sino que golpeó directamente su centro, convirtiendo uno de los activos más valiosos de Rusia en escombros, exponiendo así una verdad que el Kremlin no quiere admitir. Incluso las unidades de élite mejor protegidas no pueden resistir a una Ucrania que se vuelve cada vez más precisa, más inteligente y más peligrosa en el campo de batalla moderno. Si Rubicon, un activo que Rusia consideraba irreemplazable, puede ser borrado en una sola noche, entonces ninguna parte del sistema de guerra ruso está realmente segura frente a Ucrania. Durante mucho tiempo, Ucrania no ha sido inferior a Rusia en voluntad ni en capacidad de innovación, pero se vio limitada por un vacío mortal en el campo de batalla, la zona de 30 a 100 kilómetros detrás del frente, donde Rusia oculta sus activos más importantes, desde centros de mando, sistemas UAV hasta plataformas de guerra electrónica. Y precisamente allí Moscú construye su ventaja real mientras empuja a la infantería desechable hacia adelante como escudo, una realidad que el experto Brian Pickens dijo claramente a CEPA. Most of what matters now sits in the 30-100 km range. Russia pushes expendable infantry forward, while holding its most valuable systems deep and protected by electronic warfare. Ukraine does not have scalable systems that can reliably strike there. Y ese era el problema que Rusia creía que Ucrania nunca resolvería, que su retaguardia siempre estaría fuera de alcance, que lo más importante siempre estaría protegido. Pero Ucrania hizo lo que Moscú no anticipó, no solo se adaptó sino que avanzó. Drones de alcance medio, y con ellos eliminaron la brecha, eliminaron la zona segura, convirtiendo la zona de 30-100 kilómetros de refugio ruso en una zona mortal. Y los números han revelado este cambio de manera irrefutable cuando Chiv Post el 9 de marzo de 2026 registró que Ucrania realizó 40 ataques importantes contra objetivos a distancias de 50 o 160 kilómetros, solo en la primera mitad de marzo. Una velocidad que antes era inimaginable, especialmente cuando el récord anterior era de solo 57 en todo diciembre de 2025, y si se mantiene el ritmo actual, Ucrania alcanzará 80 ataques a finales de mes, es decir, un aumento de más del 50% en solo unos meses. Pero lo que realmente preocupa a Rusia no es solo la cantidad, sino la escala y la forma de despliegue, porque en las 6 semanas anteriores al Nieto 8 de marzo de 2020, las oleadas de drones de Ucrania aumentaron de 50-70 a 100-200 por oleada, convirtiendo cada ataque en una tormenta abrumadora que el sistema de defensa ruso difícilmente puede resistir. Y lo más importante, Ucrania no opera estos drones de manera dispersa, sino que los combina en un sistema de ataque multicapa completo, donde los drones LOBB controlan el frente. Los drones de alcance medio penetran la retaguardia cercana y los drones de largo alcance continúan golpeando profundamente en territorio ruso, creando una red de ataques continua sin pausas, sin brechas, y eso es precisamente lo que Rusia no puede seguir, porque mientras Moscú sigue intentando proteger sus activos empujándolos más lejos y más profundo, Ucrania ha roto esa regla.
convirtiendo la distancia en algo insignificante y convirtiendo cualquier lugar en un objetivo válido. Y al mirar el panorama general, es claro que Ucrania no solo está alcanzando a Rusia en la guerra de drones, sino que avanza tan rápido que podría superarla, porque no solo tienen tecnología, tienen una forma de usar la tecnología mejor, más inteligente y más despiadada. Y precisamente esta capacidad de golpear la zona de 30 a 100 kilómetros ha convertido ataques como el de Rubicon de un evento aislado en parte de una estrategia mayor, donde Ucrania ya no reacciona pasivamente, sino que está moldeando activamente el campo de batalla, obligando a Rusia a adaptarse en una guerra en la que están perdiendo gradualmente el control. Si Rubicon era el cerebro que Rusia intentaba ocultar, entonces los siguientes golpes de Ucrania muestran que no se detienen en destruir el centro de operaciones, sino que están asfixiando activamente todo el cuerpo de guerra de Moscú, porque el 16 de marzo de 2026, los drones ucranianos hicieron lo que Rusia consideraba imposible: volar profundamente hasta Ulyanovsk, a unos 800 kilómetros de la frontera, equivalente a 50 millas, y atacar directamente la planta Aviastar, una de las instalaciones de producción de aviones militares más importantes de Rusia, que pertenece a United Aircraft Corporation y está bajo el control del enorme conglomerado de defensa Rostec, es decir, justo en el corazón de la industria militar rusa. Y esto no fue un objetivo al azar, porque Aviastar es precisamente donde se producen plataformas estratégicas como el An-Nesinotatu-4, la columna vertebral del transporte pesado, el Il-78-90, el avión cisterna que determina la capacidad de operar a larga distancia de la fuerza aérea, y el Il-76-90, el pilar del transporte militar, lo que significa que Ucrania golpeó directamente la capacidad de movimiento, suministro y sostenimiento de operaciones de Rusia, y lo más importante, demostraron que la distancia ya no es un escudo, que incluso las instalaciones profundas en territorio ruso ya no están seguras. Pero Ucrania no se detuvo en un golpe impactante, porque solo un día después, el 17 de marzo, lanzaron un segundo ataque contra la planta de reparación de aviones No-1-2600 en Staraya, región de Novgorod, una instalación clave especializada en la reparación y modernización de aviones como el Il-76-90 y el Lo-4010, plataformas que mantienen directamente la logística y el transporte aéreo de Rusia, y el propio Estado Mayor General de Ucrania confirmó la importancia vital de este objetivo al declarar: "The enterprise specializes in the full cycle of repair and modernization of military transport aircraft and their components", lo que significa que Ucrania no solo golpeó el lugar de producción, sino también el lugar que mantiene operativo todo el parque aéreo ruso. Y cuando estos dos ataques se colocan uno al lado del otro, lo que emerge ya no son eventos aislados, sino una campaña deliberada, donde Ucrania está desmantelando paso a paso todo el sistema de guerra de Rusia. Rubicon representa la capacidad de ataque UAV que ha sido derribada. Aviastar representa la producción amenazada. La planta 1-303 representa el mantenimiento interrumpido. Y cuando estos eslabones se rompen al mismo tiempo, toda la máquina de guerra comienza a ralentizarse, pierde ritmo y se debilita, mientras que Ucrania, por el contrario, no solo golpea con mayor precisión, sino también con mayor inteligencia. No solo ataca objetivos, sino sistemas, obligando a Rusia a reaccionar en posición defensiva, a proteger todo en todas partes y finalmente a no poder proteger nada de manera efectiva. Y esa es precisamente la diferencia fundamental que se está formando en el campo de batalla. Cuando Ucrania ya no solo resiste, sino que está escribiendo activamente cómo se lleva a cabo la guerra, convirtiendo cada ataque no solo en un golpe, sino en un avance en el desmantelamiento de toda la base militar de Rusia. Lo que está ocurriendo con Rubicon y todo el sistema no es solo el resultado de ataques desde fuera, sino que también refleja un debilitamiento cada vez más evidente desde dentro de la propia Rusia. Y no hay prueba más clara que la historia ocurrida el 16 de febrero de 2026, cuando United Daisy 4 Media informó que un controlador de drones de Rubicon, Myroslav Simonov, un movimiento que no solo es personal sino simbólico de las grietas en una de las unidades de élite más importantes de Rusia, Simonov, un ex especialista en bienes raíces de Novosibirsk, no era un militar profesional sino que fue obligado a cumplir el servicio militar, y luego realizó un viaje de 10 kilómetros, equivalente a 6,2 millas, para entregarse al lado ucraniano. Un acto que muestra el grado de desesperación y pérdida de fe en el sistema al que servía, y en la entrevista posterior dijo una frase breve pero devastadora en términos de imagen para Moscú: "That's when he understood the difference between Russia and Ukraine". Un reconocimiento de que incluso las personas dentro del sistema ruso perciben la diferencia fundamental entre ambos lados. Y continuó yendo más lejos con una declaración llena de emoción: "Now to fight, to kill dogs".
Do not consider the moment, mostrando el grado de resentimiento y la ruptura irreversible de la confianza. Y esto no es un caso aislado, sino una señal de un problema más profundo, porque cuando una unidad de élite como Rubicon comienza a perder personal, ya no es un problema táctico sino un problema sistémico, y mientras Ucrania se vuelve cada vez más precisa y efectiva en el campo de batalla, Rusia se enfrenta a cifras de pérdidas cada vez más difíciles de ocultar, ya que según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, Rusia ha perdido 35 aviones y 49 helicópteros desde el inicio de la guerra, equivalente a unos $8.200 millones en valor de equipo aéreo, un número que no solo refleja daños materiales sino también la disminución de la capacidad operativa. Y eso se vuelve aún más claro cuando el total de bajas rusas ha aumentado a alrededor de 1,9 millones de personas después de más de 4 años de combate. Un nivel de pérdidas que muestra la presión que el sistema militar ruso está soportando. Y estas señales de debilitamiento no solo están en papel, sino que se manifiestan en incidentes reales cuando The New Voice of Ukraine informó sobre la caída del avión de transporte An-22 en Ivanovo, diciembre de 2015, junto con la muerte de un piloto en un caza que podría ser Su-34 o Su-35 en el mismo periodo. Eventos que muestran que el sistema de aviación ruso está enfrentando problemas graves, desde mantenimiento y operación hasta seguridad. Y como Pablo Naroshny señaló de manera directa, Russian aviation is degrading, that's no secret. Un reconocimiento de que incluso dentro de Rusia, este deterioro ya no puede ocultarse, y cuando todos estos factores se colocan juntos, la deserción de operadores de élite, las enormes pérdidas de equipo, el aumento de bajas y los incidentes técnicos cada vez más frecuentes, surge un panorama claro. Rusia no solo está sufriendo daños de Ucrania desde fuera, sino que también se está debilitando desde dentro, un sistema estirado hasta el límite, perdiendo gradualmente la capacidad de mantenerse y protegerse, mientras que Ucrania, por el contrario, está aprovechando cada punto débil para aumentar la presión, convirtiendo cada golpe en un ataque no solo al objetivo, sino a toda la estructura del adversario. Y precisamente esta combinación de presión externa y grietas internas es lo que hace cada vez más difícil para Rusia mantener una guerra que una vez creyeron poder controlar. Lo que acaba de ocurrir en Donetsk no es solo un ataque exitoso, sino la prueba clara de que Ucrania ha entrado en una fase completamente nueva de la guerra, donde ya no se ven obligados a defenderse y reaccionar ante los ataques rusos, sino que están pasando activamente a una estrategia de golpear los sistemas más importantes del adversario, en lugar de solo apuntar a objetivos individuales en el frente. Y la destrucción de una instalación clave de Rubicon, uno de los activos de mayor valor en todo el sistema de guerra con drones de Rusia, ha demostrado que Ucrania no solo tiene la capacidad de detectar, sino también de acceder y eliminar objetivos que Moscú consideraba irreemplazables. Y esto no ocurrió por casualidad, sino como resultado de la combinación cada vez más perfecta entre inteligencia, tecnología de drones y la red de resistencia que opera dentro del territorio ocupado, creando un nuevo modelo de guerra donde la información, la velocidad y la precisión son más importantes que la cantidad o el fuego tradicional. Y precisamente este modelo está convirtiendo los ataques profundos, o deep strike, en el factor decisivo en la guerra moderna, porque en lugar de confrontar directamente las fuerzas numerosas de Rusia, Ucrania puede ignorar el frente y golpear directamente lo que realmente mantiene en marcha la máquina de guerra de Moscú, desde centros de mando, instalaciones de producción hasta logística, y mientras Rusia todavía tiene fuerzas y recursos, cada vez están perdiendo lo más importante, la capacidad de controlar el campo de batalla y proteger su retaguardia, porque cada ataque como Rubicon, Aviastar o las instalaciones de reparación de aviones no solo causa daños materiales, sino que obliga a Rusia a dispersar recursos, a defenderse en todas partes y finalmente a no poder proteger nada de manera efectiva. Y precisamente en este contexto, Ucrania está emergiendo no solo como un país que se defiende, sino como una fuerza que está redefiniendo la forma en que se lleva a cabo la guerra en el siglo XXI, donde los sistemas complejos pueden ser destruidos por ataques precisos, donde la distancia ya no es protección, y donde la flexibilidad y la creatividad se convierten en factores decisivos, y Donetsk se ha convertido en la prueba más clara de esta transformación, porque allí Ucrania no solo resiste o mantiene posiciones, sino que ha tomado la iniciativa, ha cambiado el equilibrio y ha demostrado que no solo está sobreviviendo en esta guerra, sino que está reescribiendo sus reglas de una manera que Rusia cada vez no puede seguir.
Si quieres continuar siguiendo análisis profundos y actualizaciones del campo de batalla, presiona suscribirte al canal ahora mismo para no perderte ningún desarrollo importante. Gracias por seguir, nos vemos en los próximos videos con historias de guerra aún más candentes.